ahora no son muy tal, pero bueno, que os agradezco un montón el hecho que estáis aquí para ver el trabajo que estamos haciendo. Bueno, nosotros lo que vamos a presentar es una de las líneas de trabajo que tenemos en el laboratorio que tenemos en Granada, que es terapia celular génica mediante vectores lentivirales para la enfermedad de Pompe. Muchos ya nos conocéis, la mayoría, pero para los que no nos conozcáis, nosotros estamos en Granada, en el PTS, en el centro Genio. El capitán del barco, como digo yo, es Francisco Martín, el doctor Francisco Martín, que lo tenemos aquí también, es el investigador principal de la línea del grupo de terapia génica y celular allí en Genio. Dentro de nuestro grupo tenemos dos líneas, trabajamos con vectores lentivirales en la enfermedad de Pompe y luego también trabajamos con CAR T-cells. Esta es una parte del grupo, que somos los Pompe Team. Entonces, como ya he mencionado, al IP del grupo, Francisco Martín, Juan Elías González, que también está haciendo la tesis doctoral, que nos va a presentar también ahora los datos que llevamos del proyecto. Araceli Aguilar, que también la tenemos aquí, que va a presentar su línea, también que trabaja en Pompe. Y Iris Ramos, que es la reciente adquisición del grupo. Vale, y lo primero, voy a empezar por el final, que es dando las gracias a vosotros, a los pacientes, a las asociaciones que habéis hecho posible este proyecto, porque gracias a vosotros hemos empezado esta línea de trabajo en Genio y ya hemos conseguido 2 proyectos del Carlos III para poder seguir con las 2 líneas en terapia génica en Pompe. Y gracias también a la IATA y a FEDER también por sus aportaciones económicas para el desarrollo de este proyecto. Vale, bueno, ya después de las charlas de ayer ya todos sabéis que es una enfermedad genética, que es una afección patológica causada por la alteración en el genoma. Nosotros nos centramos en que es una enfermedad monogénica, que es que cuando son cambios en la secuencia de un gen. O sea, que en vez de tener una proteína normal, debido a esa mutación, tenemos una proteína o truncada, es decir, que o no funciona o no está presente. ¿Y qué es la terapia génica? Terapia génica es un conjunto de técnicas cuyo objetivo es controlar o curar enfermedades, que lo que se hace es introducir una copia normal del gen que está dañado en el paciente y de este modo restaurar la función de la proteína. Ahora voy a distinguir como 2 principales técnicas que seguimos nosotros en el laboratorio. Uno que sería la de añadir el gen correcto, es decir, el paciente tiene una mutación y lo que hacemos es añadir un gen que está correcto para esa proteína. O bien, otra estrategia para seguir en terapia génica que realizamos en el laboratorio es corregir, es decir, este gen que está mutado se corrige para que ya sea funcional. La primera línea, que es la que yo me voy a centrar más, y también Juan Elías, es la de añadir el gen correcto. Y para ello utilizamos vectores lentivirales. Hasta ahora lo que hemos escuchado son adenoasociados. Nosotros estamos trabajando con vectores lentivirales, que para que lo entendáis bien serían como unos vehículos que transportan la información genética. A mí me gusta compararlos con el coche y dentro irían la secuencia de interés, que es la que vamos nosotros a meter luego en la célula. Y este está apoyado por el proyecto del Carlos III este. Y la otra línea que he mencionado, la de corregir, es la que va a comentar mi compañera Araceli, que también está avalada por un proyecto del FIS, del Carlos III, que lo que hace es edición génica. Lo que hace es corregir aquí y restaurar el gen correcto. En terapia génica y celular hay 2 principales estrategias. La in vivo, que es la que se realiza con los vectores adenoasociados, que lo que se hace es que se inyecta directamente el vector, como pueden ser los adenos. Eso sería inyección directa en el paciente. O la estrategia ex vivo, que lo que se hace es sacar células madre del paciente, se modifican en el laboratorio, bien sea mediante vectores lentivirales o otros vectores, se modifican genéticamente, o bien se corrigen mediante edición génica. Y esas células ya modificadas genéticamente en el laboratorio serían las que se reinfunden en el paciente. Entonces yo lo que quiero es que tengáis claro que una cosa es in vivo, inyección directa, y otro es ex vivo, porque la manipulación genética se hace fuera del organismo. Pues bien, volviendo a los vectores lentivirales, el cochecito con el material genético, la característica de estos vectores lentivirales es que cuando meten su material genético dentro de la célula, ese material genético se va a integrar dentro del ADN. Es decir, se queda aquí permanentemente. Si nosotros modificamos genéticamente una célula con vectores lentivirales, esa modificación se queda ahí para siempre. Es decir, que las células hijas van a tener esa misma copia de ese gen. Actualmente hay varios ensayos clínicos con muy buenos resultados en terapia génica con vectores lentivirales.
Todas tienen en común que son enfermedades monogénicas, como por ejemplo SCID, o la leucodistrofia metacromática o el síndrome de Wiskott-Aldrich, que utilizan los vectores lentivirales para restaurar el gen defectuoso. ¿Qué es lo que pasa en Pompe? Como ya sabéis mejor que yo, hay problemas de síntesis de anticuerpos, el problema de que la proteína terapéutica no llega al cerebro y el coste que tiene este tratamiento anualmente. Por ello, nosotros lo que nos estamos centrando en el laboratorio son en estas células madre, en cómo modificarlas en el laboratorio para luego centrarnos en lo que es estrategia ex vivo. ¿Y qué particularidad tienen estas HSC o estas células madre hematopoyéticas que se extraen de la médula ósea? Lo característico de estas células es que son células madre hematopoyéticas que van a originar todas las células del organismo. Es decir, a un paciente cuando le saca médula ósea y le ponen otro de una persona sana, estas células son capaces de repoblar todas las células que hay sanguíneas del paciente. Entonces, ¿cómo se puede utilizar en clínica estas células? Estas células se pueden utilizar como caballo de Troya, es decir, como he mencionado, van a regenerar las células del sistema inmune y van a llegar a todos los órganos, y lo bueno es que van a generar tolerancia frente a la nueva proteína. Es como nosotros las modificamos dentro, pero al ir en su ambiente, dijéramos, en sus células, van a producir tolerancia, con lo que nos evitaríamos pues, muchos problemas de rechazo a la proteína nueva generada. Vale. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Estas células madre que se pueden obtener del paciente las podemos corregir con los vectores lentivirales, y esta modificación, esta célula una vez modificada, como he mencionado antes, sus células hijas van a tener también el gen correcto que hemos metido con los vectores lentivirales. Y en esta estrategia lo que queremos nosotros es sobreexpresar la proteína GAA. De esta manera que esta célula madre va a originar unas células hijas, van a expresar la proteína GAA, y esta GAA va a poder ser captada por otras células vecinas. Es decir, en vez de administrar el GAA, son las propias células las que van a suministrar la proteína para que la capten las células adyacentes. Vale, entonces, para este proyecto, nuestra hipótesis es que para conseguir efectos beneficiosos necesitamos una combinación de estrategias, no solo una, sino una combinación de varias. Lo que queremos hacer es mejorar la repoblación de los tejidos con estas células, es decir, de que a los tejidos lleguen, tejidos como músculo o el sistema nervioso central, llegan esas células modificadas, evitar la respuesta inmune contra la proteína que se ha sintetizado nueva, la GAA, y mejorar la captación, porque de nada sirve que esté secretando un montón de GAA, pero que no sea capaz de ser captada por las células de interés, como las células musculares o el sistema nervioso central. Y bueno, estos son simplemente los objetivos principales que nos pusimos para el proyecto. Entonces, nosotros lo que estamos desarrollando son los vectores lentivirales y queremos también hacer vectores adeno-asociados para que expresen, en nuestro caso, el GAA murino, el de ratón. Estamos optimizando todo el procedimiento de lo que es el aislamiento de las células HSC, mejorar también el trasplante en el modelo de ratón, y lo que queremos hacer, como he mencionado antes, sería una terapia combinada, es decir, de que primeramente pensamos que inyectando los adeno-asociados vamos a tener una rápida expresión de GAA, y luego el hecho de poner la HSC, mientras hace el efecto del GAA de los adeno-asociados, las HSC van a ser capaces de repoblar y también secretar el GAA. Y queremos también realizar ensayos no solo en ratón, sino en células in vitro de pacientes Pompe. Entonces, nosotros en vez de en humanos trasladamos a ratón, tenemos en el laboratorio el modelo del ratón knockout para GAA. Lo que hacemos es sacar la médula ósea de estos ratones y purificamos las células madre hematopoyéticas con diferentes marcadores. Lo que hacemos en este proyecto es los modificamos mediante los vectores lentivirales, para luego, después de estas células modificadas, las introducimos en unos ratones, también knockout para GAA, que están mieloablados, bueno, que se le ha hecho hueco para meterle las células que ya están corregidas. Este sería el esquema general de los trasplantes que realizamos en ratón. Y ahora, Juanen, os va a comentar lo que es la estrategia y los resultados que estamos teniendo. Bueno, yo ahora voy a hablar un poquillo acerca de la estrategia general y voy a presentaros los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Pues bien, la estrategia se sustenta en 4 grandes pilares,
El primero sería el diseñar el material genético. Nosotros tenemos nuestra GAA murina, que ha sido pues, optimizada para lograr una sobreexpresión que sea secretada y captada por células dianas. Ese sería pues, nuestro primer pilar. El segundo sería la producción de unas partículas lentivirales más eficientes y seguras. Para continuar sería análisis in vitro en distintas líneas celulares y en nuestras células dianas, como son las células madre hematopoyéticas murinas. Y por último, se realizarían análisis in vivo, que serían rescate funcional de un modelo murino de Pompe. Bien, en cuanto al diseño del material genético, nosotros hemos optimizado nuestra proteína para que sea pues, sobreexpresada y se le han añadido dos dominios diferentes. Uno, para que nuestra proteína sea secretada por las células, y otro, que es este LSP, para que sea captada por nuestras células dianas, como pueden ser unas células musculares que se vean afectadas. Y otras dos construcciones que se utilizarían a modo de control. Bien, para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo nuestra proteína se expresa en una célula normal, una célula sana. Nuestra proteína se expresa y en el Golgi sufre una serie de modificaciones para dirigirse al lisosoma, donde, como sabéis, pues, es encargada de hidrolizar el glucógeno a glucosa. Más del 90% de una GAA normal sana se dirige al lisosoma, mientras que menos de un 10% es secretada para que otra célula vecina la capte. Pues nosotros, basándonos en este proceso fisiológico, hemos añadido una serie de modificaciones para que cuando nuestra proteína sea sobreexpresada, se secrete y se capte, con los dominios que os he dicho anteriormente que le hemos añadido, para que una vez captada se dirija al lisosoma de la célula afectada y allí pues, ejerza su función hidrolítica de glucógeno a glucosa. Entonces, el proceso que seguiríamos, que buscamos, es que nuestra proteína sea expresada para ser secretada, captada por nuestras células dianas y que se dirija al lisosoma donde efectuaría su función. Lo primero que había que averiguar es si con nuestras tres construcciones pues, la GAA es expresada o no. Entonces utilizamos una célula sana, unas células musculares de ratón, que son las SOL8. Estas células van a presentar su propia GAA, como se puede ver en esta bandita. Y a esa célula pues, la pusimos en contacto con las partículas lentivirales para que expresasen nuestra proteína. Y vemos que en este caso no se le han añadido partículas lentivirales y no hay expresión de proteína, mientras que con nuestras tres construcciones éramos capaces de modificar genéticamente estas células y expresar la proteína de interés. Esta expresión también se ve por microscopía confocal, donde los puntitos verdes significan que nuestra proteína está siendo sobreexpresada. Se ve en nuestra GAA. Bien, pues una vez que hemos verificado que esta proteína se expresa, pasamos a nuestras células dianas. ¿Que cuáles son? Pues son las células madre hematopoyéticas de ratón. Por ello se purificaron las HSC de un ratón enfermo de Pompe y se pusieron en contacto con nuestras partículas lentivirales. En el primer caso, vemos que apenas hay expresión de proteína porque son unas células normales, son células de un ratón homocigoto, por lo tanto no van a tener GAA, mientras que en el caso de nuestras tres construcciones lográbamos distintos niveles de expresión, teniendo en cuenta que estas células madres son de muy difícil modificación genética. Pero si recordáis, como ha dicho Pili, nuestro objetivo es que estas células, una vez se diferencien y se expandan por el cuerpo del paciente, sean capaces de expresar nuestra proteína. Pues por ello, para simular lo que ocurriría in vivo pero in vitro, diferenciamos nuestras células madres a macrófagos y medimos de nuevo la expresión de GAA. En el primer caso, en esta gráfica, estas células corresponden a unos macrófagos de un ratón wild type, de un ratón sano. Por ello, vemos que hay prácticamente un 90% de expresión de GAA. Estas células, por el contrario, son macrófagos de un ratón enfermo. Como está enfermo, no tenemos apenas, no hay un 0% de expresión de GAA. Mientras que cuando nosotros transducimos nuestras células, que es en este caso, y las diferenciamos, alcanzamos niveles altos de expresión de GAA prácticamente parecidos a los niveles de una célula procedente de un ratón sano. Por ello, con nuestras construcciones somos capaces no solo de modificar genéticamente y de forma correcta las células madre hematopoyéticas, sino que cuando se diferencien, nuestra proteína pues, se expresa bastante más. El siguiente paso sería que tendríamos nuestras células modificadas genéticamente con nuestras construcciones y ya hemos visto que es expresada. El siguiente paso sería ver si esta se secreta. Entonces, si tenemos nuestras células en cultivo, las células estarían
expresando la proteína y secretándola. ¿Dónde va a estar esa proteína? Pues pensamos, estarán en el medio de cultivo. Por lo tanto, cogimos el medio de cultivo o el sobrenadante y lo concentramos para que fuese más fácil detectar nuestra proteína. Y mediante una técnica que se conoce como Western blot, pues miramos a ver si estaba en el medio de cultivo o no nuestra proteína. Y aquí vemos como en el caso del medio de cultivo procedente de las células que no se han tratado con vectores lentivirales no hay proteína, mientras que en el caso de que han sido modificadas genéticamente sí. Por lo tanto, nuestra proteína no solo se expresa, sino que se secreta al medio. Por lo tanto, en el proceso que he dicho antes de 4 etapas, llevamos por la segunda y vemos que se secreta correctamente. La siguiente pregunta sería, bueno, hemos conseguido que nuestra proteína se exprese, se secrete, pero ¿se capta por células dianas? Cuando la metamos a paciente va a ser captada por células dianas y que están afectadas. Para ello hicimos exactamente el mismo ensayo, pero el medio de cultivo, en vez de analizarlo, pues se les añadió a células procedentes de un ratón enfermo de Pompe, como son los macrófagos peritoneales de un ratón homocigoto que presenta la mutación y que no va a tener GA. Y se analizó otra vez por Western blot. Y aquí vemos una serie de bandas. Lo primero es que en las células a las que se le ha añadido el medio procedente de células que no están modificadas genéticamente, no hay expresión de GA. Un ratón enfermo de Pompe no tiene GA. Mientras que en el caso del medio cultivo de nuestras células tratadas, pues sí que vemos GA y vemos diferentes bandas. La primera significa que se ha captado y la segunda, que es de 70, que es un tamaño un poquillo menor, significa que parece que se dirige al lisosoma. Por ello, con nuestras 3 construcciones hemos sido capaces de expresar, secretar y que nuestra proteína es captada por células dianas. Pero de nada nos vale si esta proteína se dirige al lisosoma y es captada si no es activa. Por lo tanto, utilizamos un kit de actividad para ver si nuestra proteína, pues si GA es capaz de degradar el glucógeno a glucosa. Y efectivamente vimos que con nuestras 3 construcciones la proteína que estamos sobreexpresando es activa, tiene actividad enzimática. Por último, nos faltaba verificar de manera más óptica, por microscopía confocal, si se dirigía al lisosoma. Y aquí me voy a detener un segundillo. Recordemos que los puntos verdes es nuestra proteína sobreexpresada, mientras que los puntitos rojos es el lisosoma y lo azul es el núcleo celular. Si nuestra proteína se dirige al lisosoma, sería verde más rojo, no debería dar puntitos amarillos, debería estar colocalizada. ¿Y qué pasa en estas fotos? Pues que no vemos esa colocalización. Y nos preguntamos por qué. Y aquí también os quiero comentar un poquillo los problemas que estamos teniendo en el laboratorio, puesto que nuestra proteína es una proteína murina. Y estamos utilizando anticuerpos, que es una partícula que te detecta esa proteína, que sean contra una proteína murina. ¿Cuál es el problema? Que hemos utilizado una batería de anticuerpos y todos nos están dando problemas. Incluso vemos proteína, cuando mi compañera Araceli os explique ahora más adelante su proyecto, ella ha mutado GA, no debería haber GA en una célula y aún así vemos esta proteína. Los anticuerpos nos están dando una serie de problemas y solo somos capaces de detectar GA cuando se está sobreexpresando mucho. Incluso en células normales, donde la proteína debería estar en el lisosoma, somos incapaces de ver, con los anticuerpos que estamos utilizando, esa colocalización. Entonces, estamos buscando una batería de anticuerpos nuevos porque en la literatura pocos grupos de investigación utilizan anticuerpos contra la GA murina, sino que la utilizan contra la GA humana. De hecho, Pili ha hablado ahora con alguien de Genzyme para ver si nos puede prestar o dar el anticuerpo contra humanos y estudiar de nuevo la colocalización. Bien, pues ya hemos visto lo que serían los experimentos in vitro y ahora vamos a pasar a los análisis in vivo. El año pasado, si os acordáis, os mencionamos una serie de experimentos preliminares que expresaban GFP, proteína verde, en ratón. Lo voy a recordar un segundillo. Nosotros tenemos nuestro ratón donante, un ratón enfermo de Pompe, a los que se les purifican las células madre hematopoyéticas y se le modifican genéticamente, en este caso, con partículas lentivirales que expresan verde. Y estas se inocularían vía intravenosa en un ratón que ha sido tratado con busulfán. ¿Qué es el busulfán? Pues es una droga mieloablativa que lo que hace es que en la médula ósea del ratón pues, se eliminan sus células para hacer hueco y que las nuestras se asienten. Y tras inocular nuestras células, a los 4 meses
vimos dónde estaba el verde, dónde estaban las células verdes que le hemos introducido. Y obtuvimos muy buenos resultados, puesto que vimos esta proteína presente en tejidos diana muy importantes en la enfermedad de Pompe, como pueden ser el cerebro, el corazón, el diafragma, el músculo o el hígado. Por lo tanto, pensamos, esta es una buena aproximación para tratar a los ratones enfermos de Pompe, pero con nuestra proteína. Entonces, el proceso sería exactamente igual, solo que le inocularíamos pues, células que han sido tratadas, que han sido modificadas genéticamente, pues con nuestra construcción. Se le inocularía vía intravenosa a nuestro ratón y posteriormente se le medirían experimentos funcionales para ver si ha habido recuperación de función o no. Estos experimentos funcionales, el primero que voy a comentar es las pruebas de fuerza. Un ratón enfermo de Pompe, donde lo que más se le ve afectado son las patas traseras. Tienen mucha debilidad en esas patas. Aquí tenemos ratones wild type, ratones sanos, y si nos fijamos, todos están por encima de los 40 gramos de fuerza. Aunque hay mucha variabilidad, todos presentan más de 40 gramos de fuerza. En cambio, los ratones o las ratonas enfermas, casi todos están por debajo de 40 gramos de fuerza hasta que en un momento determinado caen. También hay que tener en cuenta que aquí hay mucha variabilidad entre ratones. Un ratón que empieza fuerte normalmente se mantiene fuertecillo, mientras que uno que empieza más débil acaba cayéndose, presenta menos fuerza. Y aquí tenemos a las hembras que hemos tratado y trasplantado hasta ahora. Vemos que prácticamente tienen la misma tendencia que nuestras hembras con la enfermedad de Pompe, salvo una que se ha mantenido. Ahora hay que ver si esta hembra que se ha mantenido es gracias pues, al trasplante que le hemos realizado o porque esta hembra homocigota es más fuerte que esta hembra enferma, perdón, es más fuerte que las anteriores. Aquí os queríamos enseñar pues, 4 trasplantes que hemos realizado. Estas banditas indican que hay copia del vector lentiviral en sangre del ratón, es decir, que ha habido una repoblación. En este caso tendríamos 0,2 copias en sangre y esta ratona pues finalmente cae. No la hemos conseguido curar y pierde la fuerza. En este caso, en el que apenas hay copia, pues es normal que caiga y no se agarre. Esta, sin embargo, se estuvo manteniendo hasta que desgraciadamente murió. Mientras que esta la tenemos todavía en el animalario y se sigue manteniendo. Habría que ver, como he dicho anteriormente, si este mantenimiento de fuerza es debido al trasplante o a que esa hembra homocigota es más fuerte. Por lo tanto, en próximos experimentos sacrificaríamos esta ratona trasplantada y le haríamos ensayos de actividad de glucógeno, acumulación de glucógeno y número de copias en diferentes pues, tejidos del ratón. Esta es otra prueba, que es el rotarro, en el que ponemos al ratón en una cinta que va girando y medimos el tiempo que permanece el ratón en la cinta hasta que se cae. Aquí hay mucha más variabilidad que en el caso de la prueba de fuerza. De nuevo, los puntitos negros son nuestros ratones sanos. Vemos una tendencia que aguantan más tiempo en la cinta que los ratones pues, enfermos de Pompe, que acaban cayéndose a la semana 93. Y en esta gráfica de aquí abajo vemos los puntitos rojos, son las hembras enfermas, y los puntitos verdes son las tratadas. Vemos que las tratadas presentan pues, la misma tendencia que las hembras homocígotas, las hembras enfermas. Entonces hemos tenido una serie de problemas en cuanto a trasplantes. Tenemos pocos datos de trasplante porque la mayoría de los ratones se nos morían y nos preguntamos ¿por qué se nos están muriendo los ratones? Y nos hicimos una serie de preguntas. La primera es, ¿la modificación genética altera la viabilidad de las células madre hematopoyéticas? Antes de inocularle las células al ratón, teníamos una gran muerte de esas células. ¿Podríamos eliminar esas células muertas antes de inocularlas al ratón? Otra pregunta que nos hicimos sería, ¿bajamos la dosis de busulfán? Es decir, ¿le estamos metiendo demasiada droga mieloablativa? Y por último, ¿podríamos utilizar otro marcador de células madre hematopoyéticas que favorecieran pues, un repoblamiento más pronto que tardío? La primera pregunta la resolvimos pues, poniendo NT, significa que no las hemos puesto en contacto con nuestros virus y con nuestras 3 construcciones, y medimos el porcentaje de muerte. Y vemos que prácticamente se mantiene igual en el caso de si le hemos puesto virus o no le hemos puesto virus. Por lo tanto, la modificación genética no está afectando al porcentaje de muerte. Y además, en esta gráfica lo que vemos es un marcador de células madre hematopoyéticas y vemos que en los 4 casos se mantiene. Por lo tanto, podríamos decir que la modificación genética
no altera a la viabilidad de estas células. Sin embargo, pensad que nosotros cuando aislamos las células del ratón las estamos sacando de su nicho, donde están a gusto, y las ponemos en un medio de cultivo. Y pasa de un 3,5% de muerte a un día tras cultivo a un 20%. Normal, están a gusto y las pasamos a un sitio donde no se encuentran cómodas. Por lo tanto, usamos un kit porque nosotros lo que hacíamos antes era estas células las inoculábamos en ratón. ¿Qué pasa? Que estamos inoculando tanto vivas como un 20% de muerte. Si inoculamos un 20% de muerte, esto puede afectar al ratón. Lo que estamos haciendo ahora, los nuevos trasplantes, es utilizamos un kit de depleción, pasamos nuestras células por una columna y se van las muertas. Y vemos que de un 20 se reduce a un 6%. Y estas células son las que inoculamos nosotros en el ratón. La siguiente pregunta sería, ¿bajamos la dosis de busulfán? Inicialmente utilizábamos una dosis de 120 miligramos por kilo total. Y vemos como el porcentaje de células, de, por ejemplo, glóbulos blancos, glóbulos rojos, disminuía. Es decir, el busulfán estaba haciendo efecto, pero decidimos bajarlo de 120 a 100 miligramos. Y en conjunto, todas estas preguntas, eliminando muertes, bajando la dosis de busulfán y utilizando otro marcador de células madre hematopoyéticas que favoreciesen una repoblación más pronta, hemos hecho otro trasplante. En el caso de los ratones a los que solo se les ha pinchado busulfán, uno ha muerto y los 3 han sido sacrificados por punto humanitario porque se encontraban fatal. Mientras que los 6 ratones que se han pinchado, a los que se le han inoculado las células expresando verde, permanecen vivos. No hemos tenido ninguna muerte. Y aquí vemos que el porcentaje de GFP en sangre a las 2 semanas de trasplante, esto lo tuvimos hace una semana, pues es bastante elevado. Por lo tanto, esta parece ser una nueva aproximación que realizaríamos los nuevos experimentos terapéuticos con los ratones enfermos de Pompe y que tiene muy buena pinta. Ha sido un descubrimiento bastante importante. Y por último, los resultados que hemos conseguido hasta ahora pues son 4. El primero es que hemos generado distintos vectores lentivirales en los cuales pues, nuestro GAA murino es capaz de ser sobreexpresada, secretada y captada por células procedentes de un ratón enfermo de Pompe. Y además, nuestra proteína, como he dicho, presenta actividad enzimática, es capaz de degradar el glucógeno a glucosa. El segundo sería que la modificación de nuestras células diana con las 3 construcciones que tenemos no afecta a la viabilidad ni a sus niveles de expresión de este marcador de células madre hematopoyéticas. El tercero sería que hemos comprobado que la expresión de nuestra proteína en células madre hematopoyéticas transducidas con nuestro vector lentiviral aumenta tras la diferenciación in vitro a macrófagos, que es cuando hemos diferenciado nuestras células madre pues a los macrófagos. Y por último, es que hemos obtenido una amplia distribución de GFP en distintos tejidos como son el corazón, el diafragma y el cerebro, que son órganos diana para nuestra estrategia terapéutica. Y nada más, que muchas gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta...